y me da mucho gusto y estoy muy agradecido. Hace muchos años no voy a la universidad y me honra muchísimo. Un saludo muy especial, presidente, para nosotros. Es el gran honor tenerlo en uno de nuestros cursos, en esta clase tan importante de Administración Pública. Un saludo muy especial para todos nuestros estudiantes, el señor vicerrector académico, el doctor Jorge Silva. Igualmente nos acompaña la señora vicerrectora administrativa. Efectivamente, presidente, tuvimos la deferencia de tu parte que nos acompañaras en nuestro cumpleaños número 50 y también en muchos momentos muy importantes para la institución. Esta es una gran oportunidad para nuestros estudiantes de tener de primera mano a alguien que conoce muy bien toda la articulación y el funcionamiento del Estado y que en los últimos años, en los últimos 20 años ha sido importante en la historia de nuestro país. Así que, presidente, el honor es para nosotros. Y así que, queridos estudiantes, aprovechar esta experiencia tan importante al máximo. Muy amable, presidente. Doctor Oscar. Rector, muchas gracias a usted, hombre, muy amable, y mi saludo a todos los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, presidente, queridos estudiantes, de nuevo buenos días. Estamos en la clase de Administración Pública, presidente Uribe, y aquí vemos cómo nuestros estudiantes de Administración pueden tener una visión general de lo que es el Estado, de cómo el administrador privado tiene mucho que ver con todo lo que el Estado hace y con todas las normatividades y con todas las políticas públicas que parte del Estado, digamos, emite para la sociedad. Y entonces es muy importante que nuestros estudiantes ya con lo que hemos visto en clase puedan ir haciéndole preguntas ya de la vida práctica de lo público, de lo que pasa. Y pues indudablemente, presidente, de todo lo que usted significa para el país y de todo lo que genera para el país. Entonces, pues ahí los dejo con mis estudiantes, que la idea es que haya unas preguntas y unas respuestas, presidente, frente a las inquietudes que tienen los estudiantes. Profesor, muchas gracias y muy atento. Listo, buenos días, profesor, buenos días, expresidente Álvaro Uribe. Mi nombre es Jessica Bolaños, soy de Pasto y mi pregunta es, ¿cuál es la importancia del equilibrio de poderes en una democracia para usted? Jessica, muchas gracias. El equilibrio de poderes finalmente mantiene la democracia. Yo creo que es fundamental por lo siguiente, porque si un poder no tiene contrapoderes, los excesos de ese poder pueden acabar con la democracia. Por ejemplo, si el presidente pudiera, por vía de legislación extraordinaria, resolverlo todo, podría entrar en unos abusos. Al mismo tiempo, si el legislativo no tuviera que respetar la Constitución y pudiera resolver todo, entonces, y el presidente no tuviera, por ejemplo, facultad de iniciativa en algunas materias, facultad de veto por razones de conveniencia o de ilegalidad, también habría un abuso. La Corte Constitucional, que es y el Consejo de Estado, que finalmente son las instancias que controlan las decisiones administrativas y legislativas, se supone que ellos tienen que estar sometidos a la Constitución. De lo contrario, también tendrían un abuso. O sea que el equilibrio, Jessica, lo que hace es evitar abusos y al evitar abusos se garantiza la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Profesor. Siguiente pregunta. Buenos días. Buenos días, profe, buenos días, compañeros, y buenos días al expresidente Álvaro Uribe. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál cree usted que es el camino para que ahora los colombianos confíen más en las instituciones públicas? Bueno, te llamas Kenner. ¿Tu nombre es? Natalia, no, Natalia. Bueno, Natalia, mi saludo. Para que los colombianos confíen más en las instituciones públicas. Cuando yo era candidato a la presidencia, que visité la Universidad de Santiago, y lo recuerdo con mucho honor y mucha alegría, con un amigo común que
fue el gobernador del Valle del Cauca, Germán Villegas, fallecido, le preguntaba a los estudiantes si ellos habían querido irse de Colombia. Y la mayoría decía que sí, pero lo que más me preguntaba Natalia era la segunda pregunta. Les preguntaba yo si querían irse para regresar o para quedarse definitivamente en el extranjero. Y la mayoría decía para quedarse definitivamente en el extranjero. Ya había 4 millones de colombianos en el extranjero, un éxodo permanente. Y yo sentía en las cátedras, en los salones universitarios, una especie de desapego por el país. Entonces dije, hay que crear confianza. Y propusimos 3 elementos para crear confianza. Un país que fuera seguro, pero para todos. Por eso se llamó seguridad democrática. Un país que creara confianza de inversión. La confianza de inversión no es que venga una multinacional muy grande, no, es que el emprendimiento privado tenga confianza para florecer. Y un tercer elemento, que de la mano fuera la política social. Entonces, yo recuerdo que decía, no, pero es que la seguridad nacional fracasó en América Latina y aquí no estamos proponiendo la seguridad nacional de la lucha de las dictaduras contra civiles armados. Aquí estamos proponiendo la seguridad democrática, que sea sin censura de prensa, sin afectar la libertad de cátedra, con respeto con capacidad de discutir, pero con respeto a la opinión ajena. Seguridad para todos. Algo mejoró el país. Tanta controversia sobre mi persona, sobre esa política, pero mucho mejoró el país. Y también en inversión. Yo creo que el país avanzó mucho en la economía en esos años y en política social. Para crear confianza, yo siempre he dicho lo siguiente: la empresa privada y la política social tienen que ir de la mano. Tienen que ir de la mano. Tiene que haber empresa privada como motor de generación de ingresos para la política social. Y tiene que haber política social que sea el factor que cree confianza en la empresa privada. Y he traído siempre, Natalia, 2 ejemplos. El Brasil de los 60. El Brasil de los 60 creció mucho la economía, pero aumentaba la pobreza. Entonces, la economía privada se legitimó en medio de esa desazón, en medio de ese desánimo, en medio de esa inconformidad porque no había política social. O Venezuela, el otro extremo. Ha acabado la empresa privada, ha dejado el país sin recursos para la política social y ha subido la pobreza al 90%. Nosotros además decíamos, hay que crear una economía fraterna, no de odio de clases. Y yo creo que en esos años hubo confianza. Las encuestas lo muestran. Ha habido una gran controversia contra mi persona, sobre todo posterior, que hay con paciencia y con persistencia, la sigo enfrentando. Creo que hay un elemento muy importante para la confianza, Natalia. ¿Cuál es? Que la justicia sea independiente, que no tenga sesgo político. Cuando la justicia tiene sesgo político, se crea mucha desconfianza. Está bien que los políticos tengamos diferentes opiniones, que emulemos, que discutamos, que compitamos, que nos confrontemos, pero la justicia tiene que estar por encima. Eso es fundamental. De ahí que yo sigo pensando que Colombia necesita unas reformas a la justicia bien importantes. He creído que se debería tener una sola corte, que las agrupara todas, como lo propuso Paloma Valencia en el año 2014. Pero eso se ha malinterpretado. Ha dicho, no, eso es por la pelea de Uribe con unos magistrados de la corte. Cuando yo era estudiante de Derecho, sentíamos un respeto reverencial por la corte, en un país que tiene hoy 130 y pico de magistrados. Ya no se alcanzan a conocer y no hay esa confianza en la justicia. Yo he sido un gran opositor a la JEP. Entonces, dejando a un lado mi pensamiento político, creo que una institución jurídica de origen parcializado que impone la FARC y que va a juzgar a los militares, me parece que finalmente, así eso tenga aprobación política, no genera confianza. Es muy difícil para alguien controvertido como yo hablar de estos temas, pero les hablo con sinceridad, por respeto a ustedes, estimados estudiantes.
Muchas gracias, presidente. Siguiente pregunta. Buenos días, expresidente Álvaro Uribe, y buenos días, profesores, y buenos días, compañeros. Habla Juan Peralta, y mi pregunta es, ¿por qué este gobierno que usted apoyó no implementó la política de seguridad democrática que tuvo tanto éxito en su gobierno, señor expresidente? Juan, a ver, con inmenso respeto por el presidente Duque y con humildad frente al gobierno, porque yo propongo y propongo cosas, muchas veces me desautorizan, voy a hacer unos comentarios. No se puede negar que hay una herencia difícil. Por ejemplo, yo recibí mucha droga, pero estaba el Plan Colombia y ayudó. El presidente, en el 2013, este país, estoy hablando de los 3 primeros años de Santos, del gobierno Santos. En el 2013 este país tenía 42.000 hectáreas de droga. Era un gran triunfo, era un récord por lo bajo. Esos 3 primeros años de Santos me da pena afirmar lo siguiente, que continuó esas políticas, que lo eligieron, siguieron reduciendo mucho la droga. ¿Qué pasó cuando anunciaron en La Habana que no habría extradición para la FARC en caso de narcotráfico, que no habría cárcel, que habría elegibilidad política porque consideraban el narcotráfico de la FARC delito conexo con el político, que además no habría fumigación y que la erradicación sería voluntaria? Eso empezó a ser una inflexión de 42.000 hectáreas, empezó a subir y llegar a 209.000. Y si bien, como lo vemos ayer en el informe de certificación de Estados Unidos, el año pasado hubo un gran esfuerzo en erradicación manual de 130.000 hectáreas, todavía sin fumigación hay un problema muy grave de resiembra. Y yo sinceramente creo que el gobierno debería hacer fumigación. Mira, ¿cómo? No afecten las comunidades, ni afecten los cultivos comerciales, tampoco afecten las fuentes de agua. Ponga todo el cuidado. El gobierno nuestro, las quedas de la fumigación no existieron, eran políticas, pero no existieron. Y hoy hay más tecnología para ser más preciso. Fumigue usted con gota gruesa, a baja altura, sin brisa, donde no haya cascos urbanos, etcétera. Hoy inclusive eso no depende del piloto, eso lo pueden programar con un GPS, con un georreferenciador. Es bien importante. Y entonces algunos me dirán, ¿y el medio ambiente? Yo creo que hay manera de proteger el medio ambiente. Por ejemplo, yo tuve 200.000 familias guardabosques. Allí donde no podíamos sustituir la coca por palma africana, por cacao, por café especial, por frutales, por vainilla, le pagamos a las comunidades para cuidar la recuperación del bosque. Creo que la mayor contribución que puede hacer Colombia en la política contra el calentamiento global es pagar, es cuidar la selva. Y hay que cuidarla de cualquier depredación. Y el narcotráfico es un factor depredador de la selva y de los recursos naturales. Yo creo que el gobierno apenas empieza a implementar algo parecido, que lo llaman cuidadores ambientales. Me parece que estamos tarde en eso, me parece que ha tenido muchas dificultades para fumigar, pero yo creo que pudo haber otros esfuerzos que nos permitieran fumigar. Siento en alguna forma las Fuerzas Armadas inseguras, sienten que los han perseguido mucho. Y entonces unas Fuerzas Armadas inseguras, tan enjuiciadas, tan cuestionadas, en alguna forma, por ahí en el subconsciente, pierden el estado de ánimo. Creo, Juan, que es un año fundamental para que el gobierno recupere la seguridad. Por ejemplo, en la seguridad urbana, si de mí dependiera hoy, en cada lugar de Cali, en cada sección de Cali, que en Siloé, que dividiría Agua Blanca en varias, porque es muy grande, etcétera, yo tendría unos puestos de la policía y muchos ciudadanos conectados por el teléfono, y la policía con capacidad de reaccionar de inmediato. Y yo creo que en las zonas rurales también, crear confianza. Yo recuerdo que yo tuve 4.600.000 informantes, y de eso se han olvidado, y eran ciudadanos desarmados que a través de comunicaciones le informaban a la fuerza pública. La relación fuerza pública-ciudadanía es muy importante.
porque le da confianza a la ciudadanía, y cuando la fuerza pública siente que hay una ciudadanía permanentemente informando y llamando, la fuerza pública se siente en alguna forma vigilada por esa ciudadanía. Yo creo que este año hay tres prioridades, estimado Juan, y con esto termino. La vacunación, avanzar en la política de seguridad democrática, avanzar, la necesita cualquiera, eso no es de izquierda ni de derecha, la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Y otra cosa, la lucha contra la pobreza, que ha crecido muchísimo por esta pandemia. Ahora, algunos no han considerado también lo siguiente. Dicen, no es que Uribe es enemigo de la paz, ¿no? Nosotros desmovilizamos 53.000 personas que estaban alzados en armas, 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. No reformamos la Constitución, no les dimos elegibilidad política, pero eso se hizo razonablemente. A mí me parece que lo que ha pasado con el proceso del FARC, que fue una impunidad absoluta, genera mal ejemplo. No de otra forma, hay ya 4.000 disidentes, ese resurgir del ELN, muchas bandas criminales. Ojalá el gobierno tenga éxito, Juan. Y yo agradezco tanto, excúsenme que les hable con tanta sinceridad. Ustedes pueden tener toda la discrepancia de mi persona, pero me sentiría muy mal a un espacio universitario que respeto tanto como la Santiago de Cali, no hablarle a sus estudiantes con toda sinceridad. Gracias, Juan. Muchas gracias, señor presidente. Hola, Siguiente pregunta. Hola, muy buenos días para todos. Buenos días para ustedes, señor presidente. Le habla Harry Ernesto Liera Castro. ¿Cómo te llamas? Harry Ernesto Castro. Harry. Muy bien, sigue, Harry. Mi pregunta para ti es, ¿cómo vislumbran el panorama político? Para mucho ven a Petro en la segunda vuelta y como presidente. ¿Qué opina usted, señor presidente? A ver, hombre. Si ustedes observan mis redes, he dejado, no he querido caer en peleas personalistas. Yo no voy a hablar de ninguna persona en particular. Además, por respeto a la universidad. Pero ¿qué pienso, Harry? Yo le tengo mucho miedo a los sistemas que aplauden de alguna forma a Cuba o a Venezuela. Mire, cuando yo estaba joven, yo fui disidente en la universidad. El movimiento estudiantil era todo socialista o comunista en la época, y yo pertenecía a unas minorías que luchábamos a brazo partido y de frente, y de frente. Y mientras aplaudían al Che Guevara, pues yo tenía todas las reservas sobre el Che. Presidente, abra el micrófono. Profe, ¿hasta dónde me oyeron? Hasta el Che Guevara. Sí, yo tenía todas las reservas, porque aunque no había redes sociales, uno se informaba del paredón de Cuba, y eso parecía un circo romano de los años 60. Entonces, yo tuve todas las reservas. Cada principio de año nos decían, este año queda la Revolución Cubana, y finalmente han frustrado a 3 generaciones de cubanos. Yo no he visto ningún mejoramiento en Venezuela. Chávez dijo que respetaría las libertades. Hoy no puede haber medios independientes. Los han expropiado todo o han obligado a venderse los amigos del régimen. Que respetaría a la empresa privada y la acabó. Que eliminaría la corrupción y lo que ha hecho es impulsar la corrupción dándole negocios a los militares para que lo apoyen. Que acabaría la pobreza y ha pasado el 40 al 90%. Yo le tengo mucho miedo a esos regímenes. ¿Por qué mis discrepancias con el régimen de Correa en Ecuador? Porque Ecuador es un país con una gran capacidad de emprendimiento, que es la fortaleza del campesinado ecuatoriano, etc. Y Correa paró la economía de ese país. ¿Cómo la paró? Con un discurso muy hostil a la empresa privada. No pude estar de acuerdo con los Kirchner en Argentina, etc. Entonces, ninguno de estos gobiernos en teoría niega la democracia, pero todos en la práctica la afectan la democracia.
Por eso yo tengo miedo a lo que pueda pasar en el 22. Y por eso he venido diciendo que para fortalecer esta democracia necesitamos ahora una gran lucha contra la pobreza. ¿Por qué? Mire, la pobreza venía bajando en Colombia bien entre el año 2001 y el año 2013. Pongo un año antes de mi persona, 3 años después de mi persona. Y se los digo que en el gobierno que yo presidí se hizo un gran esfuerzo y bajó bastante. La pobreza del 2001 al 2013 bajó del 51 al 27. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado hicieron una reforma a la medición, porque no puede ser que el salario mínimo compre lo mismo en Cali que en un municipio de la cordillera vallecaucana. Seguramente en un municipio de la cordillera vallecaucana el salario mínimo compra más que en Cali. Entonces crearon una serie de zonas para medir pobreza y pesa mucho más Cali que cualquier municipio de la cordillera. Y lo otro, la pandemia, eso subió la pobreza más del 90%. Que el gobierno Duque está haciendo cosas buenas, no hay duda, pero hay que hacer más, dado el tamaño de la pobreza. ¿En qué he venido insistiendo yo? Yo he venido insistiendo que se requiere en el segundo semestre otro crédito grande para hacer más vivienda social, más financiación de pequeña empresa, más ingresos solidarios, etcétera. Y me dicen, pues que el país está muy endeudado. Por supuesto que sí. Primero, en el 2010 estaba bajo el endeudamiento, era el 36, anótenlo. En el 2018 el 50-51, lo subieron injustificadamente. Y al presidente Duque se le ha subido mucho el endeudamiento por la pandemia, está en más del 60. Entonces creo yo hay que hacer una moderada reforma tributaria y una gran política de austeridad del Estado para poder decir, mire, vamos a hacer estas dos cosas, están aprobadas, préstennos sin miedo que necesitamos de urgencia aumentar la política social. Yo voy a insistir, tuve que renunciar del Congreso por esta situación judicial mía que la considero muy injusta y por eso le doy la cara a todos los colombianos. Pero voy a insistir en proyectos que dejé allá, como reducir la jornada de trabajo de 48 a 42 horas a la semana para tener una vida laboral más amable, para que los trabajadores colombianos dispongan de más tiempo de familia, de universidad, de deporte. Este país tiene que, de mi defensa de la empresa privada de la seguridad, lo hago siempre a la mano de lo social. Mire, aquí nacen unos niños en unos hogares con comodidades, otros niños en unos hogares muy limitados, estimado decano, estimado profesor Oscar. Entonces, ¿qué estamos proponiendo nosotros? Que cuando nazca un niño de un hogar vulnerable, tenga un bono del Estado para ir nivelando la cancha. Yo creo que el periodo 16 de marzo, 20 de junio es fundamental para dar unas señales en defensa de esta democracia y evitar riesgos. Yo le temo mucho a esos riesgos, no se los puedo negar. Siguiente pregunta. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Buenos días, señor rector. Y buenos días, presidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno. Jaime Alejandro, buenos días. Mi nombre es Jaime Alejandro, como usted lo dijo, presidente. Mi pregunta es, ¿por qué está en desacuerdo con la Justicia Especial para la Paz? Jaime Alejandro, te voy a decir por qué y tienes todo el derecho a discrepar de mi persona y lo respeto. Hombre, las Fuerzas Armadas de Colombia no han estado al servicio de dictaduras. En América Latina se crearon unas justicias especiales, pero es que los casos fueron diferentes. Por ejemplo, en Argentina, unas Fuerzas Armadas que sirvieron a una dictadura, en alguna forma en Chile, en Centroamérica, etc. En Colombia hemos tenido una larga democracia, con limitaciones y fallas, pero una gran democracia. Mire,
Los mexicanos solían decir que México había sido en el siglo pasado el país con menos interrupción democrática. Ellos tuvieron 12 años de interrupción democrática, Colombia solamente 4. Aquí incluso en la época del Frente Nacional, que los politólogos dicen que fue restricción democrática, todos tuvieron opciones. Por ejemplo, el Partido Comunista de la época propuso candidatos a través del movimiento revolucionario liberal que dirigía quien años después sería presidente, el doctor Alfonso López Miquelsen. Nuestras Fuerzas Armadas han estado al servicio de la democracia, regidas por la Constitución. Mire, hombre, Jaime Alejandro, las Fuerzas Armadas de Colombia, aquellos de cuyos integrantes han violado la ley o la Constitución han sido severamente castigados, severamente castigados. Entonces, mi primera observación es que no hay derecho a que hubieran puesto en pie de igualdad, llamando los actores de un conflicto a las Fuerzas Armadas y a la guerrilla. Me parece que eso es una gran equivocación, haberlos puesto en pie de igualdad. Segundo, la JEP le impuso la FARC. Tercero, la originaron unos pensadores extranjeros, me refiero a ellos con respeto, pero de izquierda, de ese sector. Llegaron a la JEP muchos magistrados de esa orientación política. Basta ver los que hay allí, muchos de los que hay allí, lo que han dicho en contra de mi persona. O el doctor Arango Monedero. Allí hay 2 de los que participaron en las interceptaciones ilegales contra mi persona, que eran magistrados auxiliares del magistrado Barceló en la Corte. Yo creo que a mí me parece muy grave que un organismo parcializado juzgue a los militares. Además, perdieron el plebiscito. Santos y de la Calle habían dicho, si perdemos el plebiscito no hay acuerdo. La noche que él no ganó el plebiscito, yo recuerdo que en nombre de los que habíamos promovido el no, yo salí tarde a hablarle al país y dije, no estamos en contra de la paz. Lo que pedimos es una reforma a los acuerdos de La Habana. Y el gobierno nos desoyó. Se habló mucho de eliminar la JEP. Hoy se propuso mucho en la campaña que llevó al presidente Duque a la presidencia. Yo insistiría en 2 reformas, Jaime Alejandro. Que no juzguen a los militares. Que los militares, su conducta, el examen de sus conductas esté a cargo de una entidad independiente, imparcial. Y me parece grave que los responsables de delitos atroces como violación de niños sigan en el Congreso. Este país votó en el Congreso la cadena perpetua a los responsables de delitos contra los niños. Uno no entiende que muchos de esos responsables sigan en el Congreso. Por lo menos esas reformas, Jaime Alejandro. Muchas gracias, presidente. Siguiente pregunta. Profe, ¿usted me permitiría en los últimos 10 minutos contarles algo de unos principios de administración? Claro, perfecto, presidente. Usted me dirá que yo tengo aquí un esquemita que lo preparé anoche y es de este pelo irreversiblemente blanco que puede generarle alguna curiosidad a los estudiantes. Perfecto, presidente. Entonces, cuando falten 10 minuticos, paramos las preguntas y sigue con su exposición, ¿le parece? Sí, es para contarles un esquemita que les preparé anoche. Perfecto. Siguiente pregunta. Muy buenos días para todos mis compañeros, para el profesor Oscar, la vicerrectoría y el presidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, mi nombre es Johnny Osorio y pues encamino a hacerle, si se puede, 2 preguntitas. La primera, señor presidente, ¿usted qué opina de la nueva cifra de los falsos positivos que arrojó la investigación de la JEP? Sí. Y la segunda, ¿cómo asume en su familia toda la controversia pública que arrojan los medios de comunicación? Controversia. Bueno, empiezo por los falsos positivos, John. No debería haber uno solo es grave, John.
La discrepancia de las cifras también es grave. Desde 1980 se conocen falsos positivos. ¿Qué hizo mi gobierno? Dijo, aquí cualquier anomalía en las Fuerzas Armadas tiene que ser pública, no se va a ocultar. Y voy a citar ejemplos. Empezaba el gobierno y hubo un problema en narcotráfico que involucraba a las Fuerzas Armadas en Guaitarilla, Nariño. Exigí que eso se hiciera público. También seguía, un momentico. Es que a pesar de que puse, descargué, anulé el teléfono para que no me interrumpieran, las llamadas de internet interrumpen, pero yo las cancelo ahí mismo, después las devuelvo. Cuando ya empezábamos a tener éxito en la seguridad democrática, que el Valle del Cauca lo sintió, en la cordillera, en Cali, en la carretera Buga-Buenaventura, en la carretera Popayán, etcétera. Si me vuelven a interrumpir, yo digo que después llamo y sigo con ustedes. Cuando empezamos a tener éxito en la seguridad democrática, algunas ONGs que hablan de derechos humanos, pero con claro sesgo político, en mi contra, dijeron que el gobierno, que las Fuerzas Armadas no daban de baja a terroristas, sino que asesinaban campesinos. ¿Sabe qué decisión tomé? Para honra de las Fuerzas Armadas, cualquier persona que sea dada de baja, las Fuerzas Armadas no pueden mover ese cadáver. Tienen que esperar que llegue el CTI de la Fiscalía. Eso se cumplió. Pocos días antes de mi reelección en 2006, hay en Jamundí un caso de derechos humanos muy graves del ejército contra la policía. Se me dijo, hombre, no hablemos de eso ahora, que se pone en peligro la reelección. Y hay que hablar de eso, hacerlo público. Primero está el interés del país que el electoral mío. Y se tomó una decisión, que no lo investigara la justicia penal militar, sino que lo investigara la justicia ordinaria. En ese mismo año, Camilo Espina, ministro de Defensa, dio un paso más en mi gobierno. Se firmó un acuerdo con la Fiscalía que dijo que en el caso de cualquier persona dada de baja, el inicio de la investigación lo haría la Fiscalía, no la justicia penal militar. Eso me valió muchas críticas. Dijeron, Uribe acaba con la justicia penal militar. Todo era en aras de la transparencia. Años después, llegaron el ministro de Defensa, altos mandos, y me dijeron que había unos 27 altos militares que uno de ellos podría estar en curso en acciones criminales y los otros podrían ser culpables de falsos positivos, no porque los hubieran inducido, sino porque les había faltado rigor en el control de las operaciones. Yo digo, no, ustedes me han dado el informe, yo decido. Era la medianoche, cerca de la medianoche, a las 7 de la mañana, con dolor en el alma, desvinculé esos altos militares de las Fuerzas Armadas. Después llegué a la Oficina de Naciones Unidas en Bogotá y me pusieron frente a frente con un capitán del ejército que era testigo protegido. Y él me dijo que en la brigada de Ocaña, para proteger el narcotráfico, asesinaban campesinos inocentes y decían que eran narcotraficantes. Inmediatamente le anuncié eso al país y esos integrantes de la brigada de Ocaña están en la cárcel, condenados. Cuando yo fui a salir de la presidencia, el delegado de la alta comisionada para derechos humanos llegó a la oficina y me dijo, buenas noticias, en los últimos 2 años apenas tenemos 4 quejas. Y le dije, malas noticias, no debería haber una sola. En resumen, hubo falsos positivos y ha habido falsas acusaciones. Yo no dejé un solo día de luchar por eso, contra eso. Se me ha dicho, es que Uribe lo que ordenaba era bajas, mentiras. Si ustedes leen y los he pedido que se publiquen en mi página, todo lo que fueron mis intervenciones, inclusive de candidato a la presidencia,
de principio a fin fue primero la desmovilización. Hombre, nosotros desmovilizamos 53.000 personas, 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Y después las capturas. Hubo 39.000. Y lo último, las bajas. Hubo 19.000 bajas, 13.000 bajas, 13.900. Si hubiera habido 6.400 falsos positivos, uno es grave. Me pregunto, ¿cómo este país mejoró? Es que este país bajó de 28.000 asesinatos a 15.000, de 2.800 secuestros el último año, secuestro extorsivo hubo 120. En el Valle del Cauca sintió ese mejoramiento. Eso en un marco de violación de derechos humanos no se da. Y una preocupación que tengo, y no, es que Uribe exigía mucho. Claro, yo era muy exigente. Yo recuerdo en todo, una cosa es la exigencia y otra cosa es la transparencia. Yo exigía seguridad, pero con transparencia. Yo recuerdo cuando fui a entregar el dinero para el mío de Cali, que me decían que no había dinero, y para eso tiene que haber cómo exigí, o para empezar la doble calzada de Buga Buenaventura. Claro que yo era muy exigente. De pronto, donde más fracasos tuve fue donde no fui exigente. Entonces dije, no, es que hubo falsos positivos porque Uribe acosaba. Mentiras. Yo acosaba en todo, pero con transparencia. Y dicen, es que había una circular para pagarle a los militares que dieran bajas. Mentiras. Las recompensas económicas nunca han sido para los militares, eran para civiles que dieran informaciones válidas. Yo creo que eso es muy importante. Y yo creo que también es muy grave que la JEP saque este informe solamente soportado en unos informes de ONGs, muchas de las cuales son totalmente adversas a mi persona. Que la ONG Gira Castro de Cepeda, imagínese usted. Hay otra que se llama Para Proteger Presos Políticos. De esa ONG el senador Cepeda es aportante, y esa ONG le pagó a Monsalvia, que llaman el testigo estrella contra mi hermano y contra mí, le pagó más de 12 millones. Y ese testigo no es preso político, ese testigo está preso por secuestro extorsivo. O esa ONG con el colectivo de abogados, llevan 25 años en mi contra y fueron los que engañaron al país con las supuestas víctimas de Mapiripán. Entonces a mí me parece que ha habido falsos positivos, no debería haber habido uno solo. Mi gobierno promovió que todo fuera público. Ahí está lo que fue el discurso de mi gobierno y las acciones que tomé, y hay mucha falsa acusación política, queridos jóvenes. En cuanto a mi familia, pues hombre, mi hermano Santiago es un hombre muy básico. Ojalá ustedes lo conocieran y le conocieran su patrimonio, dedicado al campo. Entonces, desde el año 94, antes incluso de ser yo gobernador de Antioquia, lo acusan en una finca que era de muchos socios y que él era el que la visitaba, él es profesional del campo, lo acusan de paramilitarismo. Mi hermano Santiago no tiene ni tiene un nombre de principios morales sólidos y de un patrimonio muy básico. Y mi familia, mis hijos son unos trabajadores. Desde niños yo los hacía levantar, tenían que aprendiendo a caminar, limpiar pesebreras, ayudar a ordeñar, etc. Yo lo que he hecho es enseñarlos a trabajar. Creo que se terminará sabiendo que han procedido con toda honorabilidad. Claro, hombre, Jonier, mi familia sufre, pero ahí llevamos todo. Y yo, por ejemplo, agradezco mucho estos espacios que permiten que ustedes pregunten o expresen todo lo que quieran y me permiten a mí responder. Muchas gracias, presidente. Siguiente pregunta. Nelson, regáleme otro cafecito, ¿sí? Buenos días, compañeros, profesor, doctor Álvaro Uribe Vélez. Mi nombre es Carolina Castro, soy de la Unión Nariño y quiero saber qué consejo le da usted a los jóvenes que han decidido iniciar sus carreras políticas, iniciar en este campo tan grande que es la política.
Carolina, pues me complace mucho saber que eres de la Unión. He ido varias veces allá, ayudamos bastante. Yo creo que allá sintieron las bondades de la seguridad democrática. Avanzamos también en esa carretera del norte de Nariño. Sí, La carrera política es muy difícil. En la época de elección del presidente Reagan, años después, leí yo un libro, no recuerdo, tal sobre el liderazgo, que decía: la política es la actividad más difícil porque es la que mayores obstáculos tiene para ganar credibilidad y en la que más fácilmente se derrumba la credibilidad. Eso hay que ponerle cuidado, hay que ponerle mucho cuidado. Hagan las cosas con amor, pero ojalá puedan tener emprendimientos, actividades empresariales, para que puedan vivir, tener unos ingresos que no los condenen a ser esclavos de un salario público. Yo les sugeriría también eso, muy queridos estudiantes. Listo, presidente. Continúe con su esquema que hizo anoche, presidente, y pues lo escuchamos, que para nosotros es muy importante seguir aprendiendo de usted. No, profesor, muchas gracias. Muy agradecido. Mire, yo en la presidencia apliqué algo y sigo pensando en eso que se llamó macrovisión y microgerencia. Yo creo que la administración exige esa combinación. Uno tiene que tener una visión. ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos? Y esa visión equivocada o acertada era un país que generara confianza a través de la seguridad democrática, la confianza, inversión y la política social. Pero si uno tiene macrovisión y se queda sentado, eso se queda en teoría. Entonces uno tiene que tener también microgerencia, estar pendiente de todos los detalles. Eso es bien importante. Y la microgerencia necesita la macrovisión, porque si uno está pendiente de los detalles, pero no sabe para dónde va, no tiene la macrovisión, también hay una tremenda equivocación. En la posguerra hay dos ejemplos bien importantes. Los japoneses bregando a recuperar la economía, cómo se mantenían pendientes del detalle. El gerente japonés era con un alicate y un destornillador pendiente de cualquier maquinita. Estados Unidos tuvo una macrogerencia no buena. Gerentes muy bien remunerados en unas plantas muy grandes que le daban la vuelta a la empresa en un Cadillac derrochador de combustible. Seguramente exagero. Entonces, el ejemplo de la microgerencia japonesa en la posguerra es bien importante. Las comunicaciones. La administración pública privada necesita mucho comunicaciones. Yo hice un posgrado de administración y gerencia en la Universidad de Harvard y una materia era communications. Mi profesor Hollingworth, ha fallecido hace varios años, decía que en la vida contemporánea se necesita un 90% del tiempo en comunicaciones y de ese 80% y de ese tiempo escuchar la mayor parte y ser muy concreto para responder. Escuchar y procesar lo que a uno le dice. Y me parece muy importante la comunicación de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y la comunicación horizontal. Les voy a leer, hay un libro que se llama Made to Stick. Habla de unas claves de comunicación. Dice que el éxito de la comunicación lo resumen en la palabra del inglés success, éxito. De la S, una comunicación que tiene que ser simple. De la U, muchas veces la comunicación no tiene que decir muchas veces lo que nadie espera. La comunicación tiene que ser creíble. Por ejemplo, yo no puedo hablarles a ustedes de decisiones que tomó mi gobierno si no estuvieran los hechos, que se pudieran corroborar. Tiene que ser muy concreta. Tiene que ser también emocional. Ahí hay un tema bien delicado. ¿Cómo se combina la emoción con la credibilidad?
les dejo esa inquietud a ustedes, queridos estudiantes. La comunicación tiene que ser creíble, pero también emocional. Y tiene que permitir que de la comunicación se desarrollen historias. Yo tuve una comunicación muy intensa con los colombianos, como gobernador de Antioquia y como presidente, los consejos comunitarios. Era un verdadero diálogo. Yo me gastaba un día en Cali, de 8 de la mañana a 9, 10 de la noche, un sábado, y oíamos 120, 150 personas, a todos se les prestaba atención, se les respondía. Era una comunicación de diálogo, no discurso magistral. Muchas veces me decían, pero prométanos esto. Yo les digo, yo no puedo prometer eso. ¿Qué tal que lo incumplamos? Entonces salían bravos conmigo. Les decía, prefiero que se pongan bravos, pero que yo no les mienta. Eso fue una norma muy clara. Eso sí les decía, busquemos opciones. Entonces, que no podemos hacer este acueducto, pero busquemos opciones. No haga promesas, pero busque opciones. Hay que hacerle seguimiento a todo. Hay un libro que se llama Execution. Yo creo que yo lo leí en su versión en inglés, después vi que lo tradujeron, del profesor Larry Bossido. Es muy importante cómo se definen metas, se asignan responsabilidades, se le hace seguimiento. En la presidencia teníamos una oficina que le hacía seguimiento a todo lo definido con las comunidades. Se llamaba el SIGO. Y terminaría con esto. Cualquier réplica de ustedes a este punto o cualquier pregunta final que quieran hacer, con el mayor gusto. La administración y la política no pueden ser impulsos de un momento. Tienen que ser procesos en los cuales se tenga consistencia, queridos amigos, y ser consistente en el momento favorable y también en la adversidad. Era algunos fragmentos cortos que les había preparado anoche. Profesor Oscar, con toda mi gratitud con usted, con el señor rector, el doctor Carlos Andrés Pérez, con los decanos de administración y de la otra facultad que nos dijo el señor rector, con los estudiantes, cualquier pregunta final con el mayor gusto. Muchas gracias, presidente. También darle los agradecimientos a Daniela. Daniela fue mi estudiante, presidente, muy buena estudiante, y quien nos ha hecho este enlace que es muy grato para nosotros. No sé si tengan alguna otra pregunta, estudiantes. Creo que no. Perfecto. Señor rector. Señor presidente, de nuevo, un honor para nosotros. Ha sido una exposición, sus últimas anotaciones muy interesantes, pero más que todo motivantes, no solo por tu ejemplo, sino también por lo que vivimos en nuestro país, de tener la posibilidad en esos 8 años de tu presidencia de tener país frente a todos los acontecimientos históricos y que hemos sido todos paridos por generaciones de violencia, pero tener elementos de reivindicación y sentir que Colombia nos pertenecía, que Colombia es un país hermoso y también lleno de posibilidades. Muy interesante lo que ha destacado el señor presidente, la posibilidad del emprendimiento, la necesidad de que miremos hacia adelante y podamos construir empresas, elementos de desarrollos económicos, que efectivamente eso redunda en la disminución de esa gran brecha social que se generó por diferentes generaciones en nuestro querido país. Muchas gracias a todos, queridos estudiantes, al profesor, al doctor Oscar Gallego. De nuevo, presidente, muchas gracias por tu tiempo, estas explicaciones tan interesantes en el marco de un proceso de cambio político constante que está viviendo nuestra nación. Doctor Oscar, si me permite. Sí, claro, presidente. Para agradecerle inmensamente, señor rector, profesor Oscar, estudiantes queridos, agradecerle a Daniel. Ella se interesó mucho que se diera este evento. Estoy muy agradecido con ella. Y yo tengo muy buen recuerdo de la universidad, porque estando yo muy joven, la universidad siempre me abrió las puertas. Ha sido una
universidad de permanente debate. Quiero agradecerles de todo corazón, desear que la universidad siga teniendo muchos éxitos y de verdad muy reconocido por este espacio. Muy agradecido con todos. Presidente, y en algunos momentos fuiste determinante para ese buen camino que venía haciendo la institución. Agradecerte ese respaldo, no solo por tu visita hace aproximadamente 12 años, sino también estar muy pendiente de la institución a través en ese momento de las personas que tenían la representación en la Cámara o en el Senado, que te estaban informando sobre cómo era o cómo avanzamos. Hoy somos la universidad más grande del suroccidente colombiano, privada, casi 21.000 estudiantes. Damos la buena noticia que nos presentamos el año pasado, a finales, acreditación institucional, y nos dieron una excelente calificación, 4.58 sobre 5, en donde los pares académicos manifestaron que la institución cumplía plenamente para la acreditación institucional. Así que, presidente, muchas gracias a ti, y también porque toda esta parte histórica, todo lo que tu permanente visión y también estar muy pendiente de la universidad, pues ha sido muy importante para nosotros. Muchas felicitaciones, siempre pendiente de la universidad, querido rector. Buen día, muchísimas gracias, profesor Oscar, estudiantes. Muchas gracias, presidente. Hasta Muchas luego, gracias. que estén bien. Muchas gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Muy agradecido. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias.